Hola, bienvenidos a tus clases de matemáticas online, un proyecto creado para ayudarlos con sus problemas de matemáticas de manera digital. En este video veremos algunos ejercicios resueltos de sumatorias. Entonces partamos con una introducción, consideremos una sucesión de números. Muchas veces estaremos interesados en sumarlos o en hacer sumas ponderadas de ellos. Las sumatorias no son más que una manera resumida de mirar estas sumas finitas de números y, por supuesto, determinar una fórmula. Ese es uno de los mayores objetivos, determinar una fórmula que calcule esta suma finita de números. Entonces consideremos a sub n una sucesión de números reales y reescribiremos la suma de los n primeros términos como la expresión suma desde k igual 0 hasta n menos 1 de los a sub k será igual a sub 0 más a sub 1 más a sub 2 hasta a sub n menos 1. Entonces veamos el siguiente teorema. Sean a sub n y b sub n dos sucesiones de números reales, entonces la suma desde k igual 0 hasta n menos 1 de a sub k más b sub k será igual a la suma desde k igual 0 hasta n menos 1 de a sub k más la suma desde k igual 0 hasta n menos 1 de los elementos b sub k. También es cierto que para todo alfa en R, la suma desde k igual 0 hasta n menos 1 de alfa veces a sub k será igual a alfa veces la suma desde k igual 0 hasta n menos 1 de los valores a sub k. Y tenemos aquí algunas fórmulas que debemos aprender, que esperamos que con la práctica no sea necesario sentarse a memorizar. La suma desde k igual 0 hasta n menos 1 de k es n por n menos 1 medios. La suma desde k igual 0 hasta n menos 1 de k cuadrado es n por n menos 1 por 2n menos 1 sextos. La suma desde k igual 0 hasta n menos 1 de k cubo es n por n menos 1 todo al cuadrado dividido en 4. Y para todo r en r, en los números reales, se cumple que la suma desde k igual 0 hasta n menos 1 de r elevado a k es 1 menos r elevado a n dividido por 1 menos r. Esta es conocida como la suma geométrica y el punto número 3 es muy útil para la suma de sucesiones aritméticas. Entonces vamos con el primer ejemplo. Tenemos que calcular la suma desde i igual 1 hasta n de i por i más 3. Entonces, una opción es distribuir i sobre i más 3 y escribir suma desde i igual 1 hasta n de i cuadrado más 3i. La suma de i cuadrado más 3i la podemos separar en la suma de i cuadrado más la suma de 3i. Podemos sacar el 3 que está ponderando en la segunda sumatoria por el punto 2 del teorema anterior. Y luego usamos las fórmulas que estaban en el teorema anterior. Tenemos, sí, que las fórmulas estaban escritas desde i igual 0, así que tenemos que tener mucho cuidado con el principio y el final, pero la suma desde i igual 1 hasta n de i cuadrado es n por n más 1 por 2n más 1 sextos, y la suma de 3 veces i será 3 veces n por n más 1 medios, y por lo tanto tenemos el resultado de la suma de i por i más 3, desde i igual 1 hasta n. Vamos con otro ejemplo. Queremos calcular la suma desde i igual 1 hasta p de i más 1 al cubo. Entonces, una opción es escribir i más 1 al cubo como i cubo más 3 veces i cuadrado más 3 veces i más 1, separarlo en 4 sumatorias, sacar los ponderadores, los números 3 que están aquí en la segunda y tercera suma, los ponemos delante y tenemos fórmulas para la suma de i cubo, la suma de i cuadrado, la suma de i y por supuesto la suma de 1. Tenemos entonces p cuadrado por p más 1 al cuadrado cuartos, más 3 veces p por p más 1 por 2p más 1 sextos, más 3 veces p por p más 1 medio, más p, que es la suma de unos p veces. Veamos ahora el tercer ejemplo. Calculamos la suma de k cuadrado por 2k más 3. Y esencialmente repetimos lo mismo que hicimos antes. Distribuimos el k cuadrado sobre 2k más 3, quitamos los ponderadores fuera de la sumatoria y utilizamos las fórmulas que vimos en el primer teorema. Tenemos otro teorema de sumatorias que son las sumas telescópicas. Las sumas telescópicas son aquellas que aparece una suma desde k igual 0 hasta n menos 1 de a sub k menos a sub k más 1. Si se fijan, a sub k más 1 es el término siguiente a a sub k. Y el teorema dice que esta suma es igual a sub 0 menos a sub n. Es decir, el primer término menos el último más 1. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde usemos suma telescópica. Calculamos la suma desde k igual 1 hasta n de k por k factorial. El truco aquí es reescribir k
como k más 1 menos 1. Si ustedes hacen la resta, esos unos desaparecen. Y lo que hacemos es distribuir sobre este menos que está aquí. Entonces tenemos k más 1 por k factorial menos k factorial, lo que nos dice en realidad k más 1 factorial menos k factorial. Y si se fijan, eso es una suma telescópica. Por lo tanto, tenemos que el resultado es n más 1 factorial menos 1. Ejemplo 5. Queremos calcular la suma desde k igual 1 hasta n de 1 partido por 4k cuadrado menos 1. Entonces, para esto, lo que haremos será descomponer la fracción 1 partido por 4k cuadrado menos 1 en fracciones parciales. Notamos primero que 4k cuadrado menos 1 se puede factorizar como 2k menos 1, 2k más 1. Sabemos también que esta fracción se puede escribir como a partido por 2k menos 1 más b partido por 2k más 1, donde a y b son números que debemos ahora determinar. Recordemos que el elemento 2k menos 1 y el elemento 2k más 1 son polinomios de grado 1 y por lo tanto sabemos que aquí en el numerador irá un polinomio de grado inferior, es decir, grado 0 en este caso. Y entonces calculando a y b obtenemos que a es un medio, b es menos un medio y por lo tanto ocupamos una suma telescópica, factorizamos primero el 1 medio y luego vemos que el término 1 partido por 2k menos 1 es a sub k y entonces el término a sub k más 1 será 1 partido por 2k más 1. Ocupamos la fórmula de la telescópica y tenemos el resultado de la sumatoria. Veamos el ejemplo 6. Vamos a calcular la suma de 4 partido por k, k más 1, k más 2. Y entonces lo que vamos a hacer es descomponer en fracciones parciales, igual que en el ejemplo anterior, 4 partido por k, k más 1, k más 2, como a partido por k, b partido por k más 1, c partido por k más 2. Entonces, si ustedes se fijan, si ustedes realizan esta suma, el número a por k más 1, k más 2, más b por k, k más 2, más c por k, k más 1, debe ser igual a 4. ¿Sí? Y aquí hay varias posibilidades para resolverlo. Una de ellas es hacer k igual 0, k igual menos 1 y k igual 2 en esta expresión que está aquí y encontrar los distintos valores de a, b y c. Por ejemplo, si hacemos k igual 0, entonces este componente de aquí desaparecerá, este componente de aquí desaparecerá y por lo tanto me quedará que 2a tiene que ser igual a 4 y por lo tanto a es igual a 2. Si hacemos k igual menos 1, este componente de aquí desaparece, el componente con c también desaparece y el componente con b me dice que menos b es igual a 4 y por lo tanto b es igual a menos 4. Y luego si hacemos k igual menos 2, el componente primero y segundo desaparecerán y el tercer componente me dirá que 2c tiene que ser igual a 4 y por lo tanto c es igual a 2. Entonces, la suma desde k igual 1 hasta n de 4 partido por k más 1, k más 2 será igual a la suma desde k igual 1 hasta n de 2 partido por k menos 4 partido por k más 1 más 2 partido por k más 2. Y lo que vamos a hacer aquí es un pequeño truquito. Vamos a separar este menos 4 partido por k más 1 en menos 2 partido por k más 1 menos 2 partido por k más 1. Y vamos a agrupar convenientemente cada uno de estos elementos con 2 partido por k y con 2 partido por k más 2. De manera de que la suma telescópica se vea claramente. Ustedes pueden ver aquí que si el término a sub k es 2 partido por k, entonces el término a sub k más 1 es 2 partido por k más 1. Y por otro lado, si el término a sub k es 2 partido por k más 1, entonces a sub k más 1 es 2 partido por k más 2. Y por lo tanto, usando las sumas telescópicas, obtenemos que el resultado de la suma de 4 partido por k, k más 1, k más 2, es este número que aparece aquí abajo. 2 menos 2 partido por n más 1, más 2 partido por n más 2, menos 2 partido por 1 más 1, que en realidad es 1 menos 2 partido por n más 1, más 2 partido por n más 2. Eso es todo en este video de sumatorias de tus clases de matemáticas online. Nos vemos en un próximo video. Que tengan buen día.